Vimos encefalitis. Bueno, yo si le pregunto a un paciente bueno, paciente de 30 años, previamente sano, que el motivo de consulta es fiebre y cefalea. Que le cuento brevemente, si usted pregunta, al cual que soy paciente, sobre su enfermedad actual. Antecedentes de la enfermedad AEA. El paciente comienza hace 48 horas con fiebre y un dolor de cabeza que fue aumentando, ¿no? Cefalea increciente. No sé si es la palabra increciente, pero es increciente. Increciente fue acumulado, que fue en aumento, ¿no? Motivo por el cual tiene la guardia, porque tiene estas signos sintomatología que le preocupa y consulta con ustedes. ¿Qué le preocupa al paciente respecto a la enfermedad actual, antecedentes? ¿Cuánto de fiebre? Muy bien. ¿Es importante saber la magnitud de la fiebre? Sí. ¿Por qué es importante? Porque puede estar con una sensación febril. ¿Por qué? Puede estar con una sensación febril. Temperaturas más altas se relacionan a las infecciones bacterianas. Ah, por eso, relacionarse, ¿no? Por ahí también la intensidad de la fiebre. Bueno, él refería que la temperatura el primer día era de 38 grados, pero sí después aumentó a 39 grados, o sea, como más intensa la fiebre. Está bien. Si la cefalea está acompañada de otros síntomas neurológicos, solamente cefalea, una alteración de la conciencia, Claro, me preguntan si hay otros síntomas asociados a la cefalea, la conciencia, o puede ser de tasofobia, ¿no? Aparentemente no tenía, o no refería a otra. Sí refería un poco esto de molestia de la luz, un poco de fotofobia, refería así. Eso sí. si tomó alguna medicación. Bueno, dice que tomaba anestésicos comunes tipo ibuprofeno y no tenía mucha respuesta. O sea, sí bajaba un poco la fiebre, pero la cefalea seguía. Por eso consulta, ¿no? Porque necesita el dolor de cabeza. Si tuvo alguna infección precoz. ¿Cómo es? Perdón. Si tuvo alguna infección reciente o no. ¿Aunque? Infección reciente, no sé, faringitis o sinusitis. Si tuvo previamente eso. Sí, alguna infección. No, por lo menos en la historia de antecedente hematológico no refería. ¿Qué preguntaba? ¿Sirve eso o no? ¿Por qué? ¿Cómo la diferencia? O sea, pues si no recibo la diferencia Claro. Por ahí, preguntarle si tuvo esa cefalea en otra oportunidad, o sea, compararlo, ¿no? Si habitualmente tiene dolor de cabeza, si es habitual. Y esto que vos preguntás, sí es importante porque por ahí tiene antecedentes de tener cefalea y de tener migraña, ¿no? Que la migraña por lo general compromete
un hemicráneo, ¿no? La mitad del cráneo localizada en un sector. En este caso el paciente no, prefería que era como oro craneano, o sea, todo frontal hacia atrás, toda la cabeza, que no tenía una particular distribución como migraña, ¿no? Y no tenía antecedentes, o sea, sí ha tenido cefalea en alguna oportunidad, pero él la refiere como que esto es diferente, como que es distinto, ¿no? ¿Y cómo diferencian ustedes una cefalea orgánica, cuando hay algo orgánico, un tumor o una infección del sistema nervioso central, versus una cefalea por una migraña o por la misma fiebre? Esa fiebre puede producir. ¿Es el tiempo? ¿Cómo? El tiempo. El tiempo, sí, por un lado es importante, sí, porque se pone el tiempo en el sistema orgánico, y además del tiempo, como esto, como la fiebre, la intensidad, ¿no? La intensidad. ¿Y cómo miden ustedes la intensidad? Le pueden preguntar al paciente, claro, en cada 1 a 10, ¿no? Él suponía que al principio era 7, 8, pero después se tornaba intolerable y le ponen un puntaje de 10 puntos. Bueno, eso también es subjetivo, por supuesto. Sí, sí. Y después, otra circunstancia es si afecta a la vida habitual, ¿no? El paciente no puede trabajar, de hecho no viene de trabajar, si duerme, consigue el sueño, y no había podido conciliar el sueño, lo anterior, por eso conjuga, ¿verdad? O la cefalea te despierta de noche. Cuando tiene esa característica, uno piensa en algo más orgánico, ¿no? Que puede ser algo dolor de cabeza por fiebre o por la migraña, que no tenía características tampoco de migraña, ¿no? Bueno, y él refería que por ahí preguntar algo para el antecedente de enfermedad actual. Yo lo omití, pero preguntando bien, refiere que tenía una infección de la vía aérea superior, venía con un resfrío hace 3-4 días, previo, 3-4 días antes, ¿no? Que comiencen los síntomas así. Pero bueno, después vemos si tiene significancia eso. De los antecedentes personales patológicos, no tenía. De antecedentes personales tóxicos, era fumador, un promedio de 5-6 cigarrillos por día. Por día. Eso. Bueno, ¿algo más quieren preguntar? ¿Antecedentes patológicos o la enfermedad actual? ¿Qué nos falta preguntar que no preguntamos? Hipertensión, diabetes. ¿Sí tenía? Hipertensión. Hipertensión. No tenía. No. ¿Qué es lo que se encuentra en el examen físico? Ahora vamos al examen físico. Bueno, ¿y vos querés? Trabajo, la vivienda, cómo se llama la vivienda, el trabajo. Está bien, sí. Bueno, él trabajaba en una oficina en el mercado público, que comparte ahí con otras 2 o 3 personas. Son 3-4 personas en total en la oficina. Y vive solo en un departamento, en una zona céntrica. ¿El lugar donde vive tiene algún brote? Está bien, perfecto. No, bueno, esto fue durante el mes de invierno, julio, ¿no? Que hay situación gripe y todo eso, ¿no? Pero bueno, está ese dato. Y después otro antecedente que nos falta, si el paciente viajó. Si viajó en los últimos meses, o en una semana, a una zona endémica, puede ser dengue también, ¿no? Que es en Madrid. Pero bueno, no tenía antecedente de viaje. Bueno, al examen físico, que preguntaba a su compañera, ¿qué datos tenía como positivo? Examen físico. En cuanto a los signos vitales, estaba en el momento del examen con 39 grados de temperatura, tenía una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, una frecuencia respiratoria normal ahí por minuto,
presión arterial 120/70, o sea, normal. Saturación de oxígeno 97%, o sea que se detectaba bien, no tenía ningún acto positivo de piel y mucosas, y lo único que se destacaba de lo neurológico era un poco ¿cómo se llama? De fotofobia. Nada, solo fotofobia o conexión. Bueno, ¿qué hacemos con el paciente? Lo observamos, le pedimos un estudio, algo que nos pueda ayudar a sospechar. Le pedimos un hemograma para Un laboratorio, la serie blanca. un hemograma, ajá. ¿Alguien le agrega más laboratorio, alguna otra cosa? Estudio di immagini. ¿Qué? Estudio di immagini. Ah, un estudio de imagen. Directamente le pedimos una tomografía. Bueno, vemos. Se va a ser palito il paziente poi non. Claro, claro. Y si ustedes, ¿en qué diagnóstico diferenciales se le viene al pensamiento médico? O sea, están sospechando que tenga una infección del sistema nervioso central. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les preocupa? La fiebre y la intensidad, la cefalea, la hipofobia y eso, ¿no? O sea, bueno, y para descartar o confirmar que tiene una infección del sistema nervioso central, una meningitis, mencionan ustedes, ¿qué estudio hay que pedirle? ¿Cómo? Perdón, no era. Ammoniocra para ver si tiene rigidez de nuca. Análisis de líquidos cefalorraquídeos. Claro, ver el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque la forma de confirmarlo o descartarlo es con la punción lumbar, ¿no? Sería la única forma de descartarlo o confirmarlo, ¿no? Bueno, antes de ver eso, yo les quería comentar que dentro de la meningitis bacteriana, de la fiebre, cefalea, rigidez de nuca, y alteraciones sensoriales. De estos 4 signos y síntomas, dos de ellos están presentes en el 100% de la meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana, ¿no? O sea que este muchacho tiene 2 de estos signos y síntomas, ¿no? Fiebre y cefalea. Yo siempre, creo que lo mencioné en la clase, por mencioné rápido, lo que marca la urgencia es sobre todo esto, ¿no? La alteración sensorial. El paciente ya tiene algunos de estos síntomas y signos, pero además tiene alteración sensorial, que es lo que marca la urgencia, ¿no? Que no hay que esperar mucho tiempo, sobre todo para comenzar el tratamiento, ¿no? Para comenzar el tratamiento. Es lo que yo les mencionaba en la clase anterior, o no sé si lo mencioné, pero ahora lo repasamos. Lo siguiente, ¿cuál es? Todos estamos de acuerdo que tenemos que hacer líquidos cefalorraquídeos. ¿Cuál sería una contraindicación de realizar la punción lumbar? Aumenta la presión intracraniana. Aumento de la presión intracraniana. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿O? Una duda que tengo, por ejemplo, ¿qué criterio podemos tener para sacar así la función de
encefalográfico, porque como es invasivo, o sea, tenemos que tener la clínica y resultados del laboratorio, o solamente la clínica ya hacemos. Y la clínica es importante. Ajá. El laboratorio, que pedía su compañera, nos puede ayudar o no. ¿Por qué? Porque si el laboratorio es normal, no vamos a cambiar la conducta del problema. Y si el laboratorio es patológico, tiene una leucocitosis, una eritro muy alta, bueno, nos puede mandar el que puede ser infección bacteriana. Pero si es normal, tampoco vamos a cambiar la conducta. Por eso la clínica es lo más importante. O sea, si el paciente tiene cefalea y de lo que ya hacemos o... Claro, en este caso que tiene cefalea, estamos de acuerdo todos que hay que hacer una punción lumbar, hay que analizar su líquido cefalorraquídeo. Es importante eso. Ahora, hay 4 contraindicaciones de la punción lumbar. Una es la que es absoluta, la única absoluta, la infección en el sitio de la punción. Ahí lamentablemente no tengo ninguna opción donde poner la aguja, una placa eritematosa, una celulitis, un impético, no sé, algo no puedo hacer. La segunda es, el compañero hablaba de la hipertensión endocrinal. Todos los pacientes que tienen una infección del sistema nervioso central tienen hipertensión endocrinal. Nada más que la hipertensión endocrinal puede ser leve, moderada, grave, ¿no? Y de hecho, los síntomas que tiene el paciente con meningitis o meningoencefalitis bacteriana o viral son, o tuberosa o picótica, son por la hipertensión endocrinal, ¿no? La cefalea es por la hipertensión endocrinal. Si hay edema de papila es por la hipertensión endocrinal. La rigidez de nuca, la fotofobia, el vómito, el chorro, todo es por la hipertensión endocrinal. En las 4 contraindicaciones sugeridas como para realizar punción lumbar está la hipertensión endocrinal grave, que es cuando el paciente está en coma, o en realidad sería más correcto decirlo, la sospecha de hipertensión endocrinal grave, porque la presión intracraneana la medimos justamente cuando hacemos la punción lumbar. Ahí podemos medir la presión intracraneana. Eso sospecho porque el paciente está en coma, por ejemplo, o estaba bien y de repente comenzó con mayores síntomas de cefalea, etc., cambió el sensorio y se puso un coma, ¿no? Eso sería una sospecha de hipertensión endocrinal grave, que es una contraindicación relativa. Sí, que digamos, la pérdida de sensorio, la alteración de sensorio, vendría a ser un indicativo de hipertensión endocrinal. Puede ser un indicativo, sí, de que hay mayor hipertensión endocrinal. Sí, exactamente. Pero bueno, esto es salvado porque una persona acostumbrada a hacer punción lumbar, un anestesista, un neurocirujano, un neurólogo, con una aguja fina, puede, ¿no es cierto?, realizar perfectamente la función, la podemos hacer. Por eso una contraindicación que sería relativa, ¿no? Relativa. Por después, la tercera contraindicación sería una disgracia sanguínea. Una desgracia sanguínea. Una desgracia sanguínea, como por ejemplo una hemofilia, un paciente anticoagulado, o en el hemograma que le piden, que también es importante el hemograma inicial que sugería la compañera, tenga plaquetopenia, ¿no? Que podría tener en contexto de la sepsis. Si bien este paciente, por los signos vitales que vimos, ¿se acuerdan? No tenía nada de función alterada, o sea que no tiene función orgánica, pero es relativa porque ustedes o le dan factores, si es un hemofílico, o le dan plasma, si está anticoagulado, y ya salvarían este problema, ¿no? La desgracia sanguínea. Y la cuarta, que también es relativa, es la inestabilidad cardiorrespiratoria. Paciente grave, céntrico, inestabilidad cardiorrespiratoria. Cardio, pongo res ahí. ¿Por qué? Porque un paciente que está, supongamos, ventilado, con una asistencia respiratoria mecánica, con inotrópico, y moverlo para hacer la punción lumbar lo puede compensar. Entonces, es relativa porque cuando el paciente se estabiliza, uno podría
sin movilizarlo para hacerle la extracción de lo que se pueda. Este muchacho no tiene ninguna de esas contraindicaciones, por lo tanto, le podemos hacer la punción lumbar. Habría que, por acá el compañero preguntó, o dijo, sugirió hacer un estudio por imagen. Y está perfecto su aporte, pero veamos cuándo está indicado hacer una tomografía, que es lo que sugirió el compañero, antes de hacer la punción lumbar. ¿Tá? Y hay cinco situaciones. Profe, una duda. Por ejemplo, en este caso que un paciente tiene una hipertensión endocranial y una infección en el Sí. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Tratamiento empírico o Ahora lo vemos, sí. Bueno, en realidad tengo que comentarlo ahora, está perfecta tu pregunta. La compañera pregunta qué pasa si tiene algo de esto y no le puedo hacer la punción lumbar. Claro. Entonces, cualquiera fuese el motivo por el cual ustedes no pueden hacer la punción lumbar, ya sea porque están estas contraindicaciones, que no las podemos superar tampoco las relativas, o están solos, o no se animan, o lo que sea, o por ahí tiene una indicación de TAC, previo a la punción lumbar, que vamos a ver cuáles son las indicaciones, comienzan la terapia empírica. Comenzamos la terapia empírica inicial. ¿Tá? No importa cuál sea el motivo, y si podrían tomar hemocultivos previos, si tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque cómo llegan, en la meningitis bacteriana, cómo llegan las bacterias al espacio raquídeo, al líquido cefalorraquídeo, cómo llegan, cómo superan la barrera hematoencefálica. Por vía hematógena principalmente, ¿no? La vía hematógena es la principal puerta de entrada, por eso los hemocultivos son positivos en 40-70% de los casos. O sea que si hay algún motivo por el cual no pueden hacer la punción lumbar, toman hemocultivos y le ponen terapia empírica. No olvidarse de eso, ¿no? Ese es un error grave, no hacerlo, ¿no? Porque si ustedes están sospechando que tienen una meningitis bacteriana y por algún motivo no han podido hacer la punción lumbar, bueno, toman hemocultivo y comienzan con el tratamiento. Por ejemplo, si tienen que derivar al paciente a otro lugar, también en un lugar alejado que no tiene complejidad, toman el cultivo, si tienen la posibilidad, si no importa, y comenzamos con el tratamiento empírico. El cultivo del líquido cefalorraquídeo va a ser negativo luego de haber pasado antibiótico, pero igualmente el citoquímico no se va a normalizar tan rápido, demora una semana. El examen de Gram tampoco se va a negativizar tan rápido, y además, hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, podemos hacer biología molecular y hacer una PCR para bacterias, para remojo o para venir para los agentes bacterianos, con lo cual eso no sería un inconveniente. ¿Tá? Lo más importante, recuerden, es que es una urgencia infectológica y tienen que comenzar el tratamiento lo más pronto posible. Dentro de las indicaciones de tomografía, previo a la punción lumbar, el primer punto es la presencia de edema de papila. Por eso, lo prudente en un paciente que va a hacer una punción lumbar es hacerlo en fondo de ojo. ¿Tá? Y el fondo de ojo no hace falta que lo haga el neurólogo o que lo haga el oftalmólogo. Un médico, cuando ustedes hagan prácticas, está bueno que aprendan a hacer un fondo de ojo sin dilatación de la pupila. Porque lo que uno quiere ver no es todo el campo del fondo de ojo, sino lo que queremos ver es la papila. O sea, es más importante. Eso es importante que estén entrenados en eso. ¿Tá? Si hay edema de papila, hay que hacer un ataque previo a la punción lumbar. ¿Por qué vamos a pedir una tomografía previo a la punción lumbar a un paciente que sospechamos de infección del sistema nervioso central, fiebre, cefalea, por algunos de estos síntomas u otros síntomas agregados, cuando sospechamos que el paciente puede tener una masa ocupante dentro del cráneo, un sangrado o un tumor, ¿no? Entonces, aquellos signos de sintomatología que nos hagan sospechar de una masa ocupante, deberíamos hacer una tomografía
antes de hacer la punción lumbar. Por supuesto que si se comprueba, no la hacemos la punción lumbar. O sea, pero esa es la indicación de TAC previo a la punción lumbar. Este muchacho no tenía nada que nos haga sospechar. Entonces, ¿cuándo sospechamos? Cuando hay edema de papila. La meningitis bacteriana puede tener edema de papila, sí, la puede tener, ¿no? Pero el edema de papila, por lo general, se presenta luego de varios días de hipertensión endocraniana. O sea que la meningitis aguda no debería tener edema de papila, aunque pueda tener, no es lo más frecuente. Entonces, si tengo edema de papila, pienso que puede ser lo más ocupante. Un tumor, por ejemplo, que ha llevado a tener edema de papila en el momento del examen. El segundo indicación de TAC sería un déficit neurológico focal. O focal motor, para ser más específico. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada encefalitis herpética? Y es muy común en la encefalitis herpética tener un déficit neurológico focal. Por eso se parece mucho a la encefalitis herpética a un accidente cerebrovascular. Bueno, la meningitis bacteriana puede tener déficit focal, sí, lo puede tener. Lo puede tener, pero estamos obligados a descartar con la tomografía que no es un tumor, un sangrado que tiene el paciente que le produce ese déficit neurológico focal motor, ya sea un par craneal anulado o una hemiparesia, un hemicuerpo, ¿no? Nos obliga a hacer la tomografía. Hay una sola excepción del déficit neurológico motor focal, que es la parálisis del sexto par, que por el recorrido del nervio es bastante frecuente que en la meningitis bacteriana el paciente tenga parálisis del sexto par. Si es lo único que tiene el paciente, o sea, la parálisis del sexto par, además está todo bien, no es una indicación de tomografía, porque es algo que hago común, la parálisis del sexto par. ¿Se acuerdan? El sexto par es el que inerva el motor ocular externo, ¿no? Entonces, el ojo se va hacia adentro, ¿verdad? Entonces, eso no sería indicación de TAC si es lo único que tiene el paciente. Bueno, la otra indicación de TAC previa a la punción lumbar es la presencia de que algo parecido al déficit neurológico focal motor, pero la presencia de una convulsión focalizada. Las convulsiones inicialmente pueden ser focalizadas, comenzar por ejemplo en el brazo derecho y después hacerse generalizadas, ¿no? Tónico-clónico generalizada. Cuando permanece focalizada, ahí nos tiene que llamar la atención, entonces deben hacer TAC. Las convulsiones son frecuentes en la meningitis bacteriana, sí, son muy frecuentes. 30 al 40% de los pacientes con meningitis bacteriana tienen convulsiones y la mayoría de ellas son generalizadas, o sea, tónico-clónico generalizadas. Cuando son focalizadas, nos tiene que llamar la atención y hacemos un TAC previo a la punción lumbar. La cuarta indicación de TAC previo a la punción lumbar es el paciente en coma, o sea, aquel paciente que tiene un sensorio en coma o con una expresión de sensorio cercana al coma, o sea, que es inevaluable el examen físico, por lo tanto, el paciente tiene que hacerse un TAC previo a la punción lumbar, ¿no? Entonces, viene un paciente en la guardia en coma o con un sensorio muy alterado, mucha depresión o excitación, y es inevaluable el examen físico neurológico, entonces hacen un TAC previo a la punción lumbar. Y la quinta es el paciente inmunocomprometido. Inmunocomprimido, decía un compañero mío. Inmunocomprometido. Especialmente aquellos pacientes que tienen déficit en la inmunidad celular. Un paciente con VIH, un paciente trasplantado de órganos, un paciente con cáncer, especialmente linfoma, leucemia. ¿Por qué? ¿Qué tipo de infecciones en el sistema nervioso tienen estos pacientes con SIDA, con cáncer, con trasplante de órganos? Por hongos. ¿Por hongos? ¿Y qué otro? ¿Cómo?
toxoplasmosis, hongos, y cómo son esas infecciones del sistema nervioso, qué presentan, qué características presentan, que tienen que produce esto. Masas, son como masas. Masas, exactamente, o sea, hacen masas intracraneales, ¿no? O sea, o masas cerebrales. La toxoplasmosis se caracteriza por tener nódulos múltiples, ¿no? Múltiples nódulos. La criptococosis meningia puede tener también criptococomas, más allá de que la criptococosis meningia tiene de por sí una gran hipertensión endocrinal, ¿no? Entonces, sería bueno y prudente en un paciente que tiene estos síntomas y que voy a hacer la punción lumbar, más allá de hacerle el fondo de ojo, hacerle un terapio para VIH. Un terapio para VIH porque este chico, este muchacho, podría ser el debut de una infección oportunista por VIH, o sea, una infección marcadora de SIDA, ¿no? Entonces, por este criterio, es de buena práctica ante un paciente con infección del sistema nervioso central descartar la infección por VIH, ¿no? Porque más allá de que le vamos a hacer una tomografía previa a la punción lumbar, el abanico de posibilidades etiológicas es mucho más grande, ¿no? El espectro de infecciones que tenemos que sospechar. Bueno, este muchacho no tenía nada de eso, todo bien por acá, el fondo de ojo era normal, no tenía hemopapila, así que le vamos a hacer tranquilo la punción lumbar. ¿Cómo se hace la punción lumbar? Se hace sentado, acostado, de cúbito lateral, posición fetal, exactamente, ¿no? Se hace acostado, en decúbito lateral, en posición fetal, o sea, los muslos flexionados contra el tórax, ¿no? o el abdomen. ¿Por qué? Porque de esa forma igualamos las presiones del raquis con la presión del cráneo, ¿no? Si lo hago sentado, voy a tener mucha diferencia de presión acá arriba, abajo, entonces hay una descompresión importante. Entonces, al acostarlo, se tienden a igualar las presiones, por eso es el motivo de que es más seguro, y el punto legal también, por si ocurriese alguna eventualidad, hacerlo en decúbito lateral. A pesar que sentado es mucho más cómodo, mucho más fácil, porque es mejor para ver el espacio, o sea, sobre todo las personas que son más gorditas, es más cómodo, más fácil, pero bueno, hay que hacerlo acostado, ¿no? Quiero que los anestesistas hacen los pacientes sentados, pero bueno, es una situación donde el paciente está normal, no tiene una hipertensión endocrinal. En este caso, como tenemos la sospecha de que puede ser una meningitis, hay que hacerlo en decúbito lateral en posición fetal. Siempre recuerden que ustedes tienen que tener todos los elementos de protección personal y también proteger al paciente, porque si el paciente no tiene meningitis, ustedes pueden introducir un microorganismo en el espacio raquídeo porque van a ingresar a un sitio que es normalmente estéril. Entonces es importante que tengan todas esas precauciones para protección de ustedes y protección del paciente. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo puede tener virus de VIH, hepatitis B, hepatitis C, y si tiene una infección bacteriana y ustedes tienen contacto con el líquido, también pueden eso repercutir en que tengan riesgo de tener esa infección. Entonces, llevar camisolín impermeable, llevar barbijo, llevar antiparras, cofias, sobre todo para proteger el campo, y guantes estériles, y el lavado de manos es un lavado de manos quirúrgico, ¿no? O sea, siempre de codo hacia abajo, o sea, lavado de manos quirúrgico. En la preparación del paciente, lo que tienen que hacer es hacer antisepsia de la piel donde van a hacer la punción lumbar, ¿no? La piel y la periferia. ¿Cómo hacen la antisepsia? ¿Cómo ¿qué usan y cómo la técnica así más conocida por ustedes que utilizarían? Muy bien, puede ser en espiral, ¿no es cierto? Del centro hacia afuera, o la técnica de bandera, ¿no? Paso del medio y paso a los costados. Una sola pasada, ¿no? Recuerden, vieron que la enfermera, por lo general, no lo puede ser una enfermera que sigue enfermera, ¿no? Pero le pasen para hacerla y repasan ahí, y ahí vuelven a suceder el campo, o sea, es una sola pasada, con bandera o de afuera hacia adentro, ¿no?
me saca sangre. Si paso así, ya estoy contaminando nuevamente el campo. O sea, una sola pasada, así. ¿Y qué antiséptico usan? ¿Qué pueden usar? ¿Qué es recomendado? Iodo-ibuprofena en solución o clorhexidina en solución. ¿Tá? ¿Cuál es el peligro? ¿Cómo? ¿Cuál es el peligro? ¿Perdón? ¿Qué pedía esta parte de antiséptico? Ah, por eso, iodo-ibuprofena en solución o clorhexidina en solución. El alcohol 70 podría ser una opción en un paciente alérgico al yodo, pero tiene clorhexidina también, o si no tomicen clorhexidina. Pero el alcohol 70 tiene la desventaja respecto a la iodo-ibuprofena en solución y a la clorhexidina en solución, que no deja efecto residual. Entonces, los otros antisépticos dejan un efecto residual por varios minutos, y entonces nos permite poder ingresar en una piel que va a estar no estéril, pero con disminución de la cantidad de gérmenes que hay en la piel. Ese es el objetivo antiséptico, no es esterilizar la piel, pero sí disminuir el inóculo de bacterias que hay en la piel, ¿no? Bueno, hicimos ya la antisepsia, estamos preparados, vamos a hacer la punción lumbar. Bueno, antes de eso es importante que repasemos cuáles son los microorganismos que producen meningitis bacteriana. Meningococo, neumococo, Haemophilus grupo B, Listeria monocytogenes, muy bien. Y los dos más frecuentes, por lejos, que sería así como una especie de, en Brasil, el Flamengo, o el River Plate en Argentina, ¿no? Neumococo es el número 1 a nivel mundial, ¿no? Entonces, neumococo es una bacteria que es número 1 en la neumonía bacteriana y es número 1 en la meningitis bacteriana. Por supuesto que la neumonía bacteriana es una patología súper prevalente y la meningitis bacteriana es una enfermedad mucho menos frecuente, pero con una mayor letalidad. De hecho, vamos a ver la clase de neumonía en adolescentes, pero el neumococo es la bacteria que lamentablemente a todos los seres humanos, no a todos, digo, a una gran parte de los seres humanos, termina con nuestra vida, ¿no? Cuando somos viejitos y grandes y hacemos la neumonía, el neumococo seguramente es parte, ¿no? de esa enfermedad que termina con, sobre todo, adultos mayores o personas debilitadas que hacen neumonía. Bueno, y en segundo lugar está meningococo. ¿Se acuerdan de que yo les contaba cuando vimos sepsis de la meningococcemia fulminante? ¿No? Y paradójicamente, la meningococcemia fulminante, esa sepsis grave por meningococo, en la gran mayoría de las veces no tiene meningitis. Sería raro que tenga meningitis, es raro. Y viceversa. La meningitis meningocócica no tiene sepsis, o sea, no tiene meningococcemia. O sea, el paciente clínicamente está estable, está con los síntomas, por lo general, por supuesto, ¿no? O sea, eso no, como siempre decimos en medicina, 2 más 2 nunca es 4, ¿no? O sea, entonces siempre son por lo general. Y después vienen ya, muy en tercer lugar, el Haemophilus influenza, influenzae, no sé, a ver, más claro, influenzae del grupo B, con el color de las palabras, con mucho líder, que era la bacteria que producía situaciones catastróficas en la población pediátrica antes de la vacuna, ¿no? Estamos hablando de la historia de la medicina ya para ustedes. Para mí es de la época cuando estaba terminando la facultad, pero en el año 93 aparece la vacuna en nuestro país, en Brasil también. Hoy por hoy, la mayoría de los países del mundo tienen vacunas para sus niños, ¿no? Salvo los países más pobres, y esto, la vacuna hizo erradicar esta patología prácticamente. Hoy por hoy, menos del
del 2% de la meningitis bacteriana son por esta bacteria. Y antes de la vacuna, en aquellos países donde no hay vacuna, es la causa número 1 de la meningitis bacteriana. Pero afecta a los niños menores de 5 años. Niños menores de 5 años. Es raro que esto afecte a un niño mayor de 5. ¿Tá? Esto tiene que ver con el desarrollo de la inmunidad y, bueno, el grupo afectado. A mucha frecuencia el grupo E producía meningitis bacteriana, neumonías graves, con supresión pleuropulmonar, sepsis, artritis séptica, o sea, patologías muy graves en los niños. Más allá, ¿se acuerdan conmigo en la clase pasada? De las patologías banales comunes que en realidad el grupo B está involucrado, sino los otros grupos de influenza, en la otitis media aguda o en la neumonía, en el paciente comórbido, ¿no? Que no es del grupo B, sino son los no seroagrupantes, o sea, los otros, o vamos a influenza no tipificantes, ¿no? Sería así el término correcto. No es este el grupo B. Bueno, y después, en cuarto y quinto lugar, vamos a poner junto ahí, estaría que acá una compañera mencionó listeria, monocitógenes, podríamos encontrar acá el estrepto del grupo B o Agalactiae, que producen infección, ¿se acuerdan? ¿En qué poblaciones principalmente? En pediátrica, o sea, en realidad en los bebés pequeños, menores de 3 meses, y los neonatos, y en los adultos mayores. En realidad, no tanto adultos mayores, hay estudios que agrupan a los mayores de 50 años y otros estudios a los mayores de 60 años, ¿no? Esto tiene que ver que en la población mayor de 50 años ya empiezan a aparecer muchas de las comorbilidades, ¿no? EPOC, insuficiencia cardíaca, comorbilidades o enfermedades crónicas debilitantes, diabetes, síndrome metabólico, etc. En los mayores de 50. Entonces, uno debería sospechar en los mayores de 50 listeria cuando tenemos un paciente con meningitis bacteriana. Por eso, no sería tanto los extremos de la vida, sí en los niños pequeños y en las personas mayores de 50 años. Bueno, entonces, este muchacho es un muchacho joven, de 30 años, previamente sano, le hicimos terapia de VIH negativo, pensaríamos que si tiene meningitis bacteriana, principalmente en estos dos microorganismos, ¿no? Entonces, un paciente que no está en este grupo etario, perdón, y acá me faltó esto, ¿no? Los inmunocomprometidos. ¿Hay embarazada también? ¿No? ¿Cómo? ¿Hay embarazada? Y mujeres embarazadas, muy bien. Muy bien. Inmunocomprometidos, que podemos incluir dentro de los inmunocomprometidos los pacientes con diabetes también, eso me olvidaba, ¿no? Y incluir la población de mujeres embarazadas. Que en cierta forma, no en cierta forma, sino realmente, la mujer embarazada es una persona inmunocomprometida. ¿Por qué? Porque tiene todos mecanismos que tienen que ver con la gonotrofina crónica humana y otros cambios que se producen en el embarazo, más allá de la parte pulmonar, de disminución del retorno venoso pulmonar. Por eso hacen neumonías graves en la mujer embarazada y un factor de riesgo para influencia grave, tiene que ser la vapor antigripal. Alteraciones en la migración de los neutrófilos, o sea, todos mecanismos que alteran la inmunidad durante el embarazo, ¿no? Por eso es una mujer vulnerable, una mujer embarazada. Bueno, entonces, un paciente que no está en este grupo etario, que no es inmunocomprometido, que no es diabético, que no es embarazado, pensamos en estos dos gérmenes y la terapia empírica inicial para estos dos microorganismos, ¿qué antibiótico sería? Ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona es la terapia universal para la meningitis bacteriana en un paciente que no está dentro de este grupo, ¿no? Lo marcamos bien. Bueno, ceftriaxona. Después vamos a ver la sigla de ceftriaxona que yo por ahí la manera escrita es CRO, ¿no? El CRO, el famoso CRO. Bueno, 2 gramos cada 12 horas o 4 gramos por día, en la dosis en adultos,
o 100 miligramos kilo día en los niños, ¿no? 100 miligramos kilo día o, 4 gramos por niño. Bueno, hay problemas con el tratamiento empírico para meningitis bacteriana con la sensibilidad de algunos de estos bichitos. ¿Sí? ¿En cuál hay problemas? En este, en neumococo, ¿no? Que hay resistencia a la ceftriaxona, ¿no? En ese caso, cuando existe eso, lo que tienen que agregarle a la ceftriaxona es vancomicina. Vancomicina en el caso de resistencia. Para hacerlo simple y no darle tanta charla, ustedes es importante que sepan cuáles son, siempre insistimos con eso, cuando hablamos de sepsis, uno de los criterios al momento de elegir la terapia empírica inicial. Por supuesto que observamos esto, ¿no? Que el paciente no está acá, de dónde proviene, etc. Pero los patrones locales de susceptibilidad microbiológica, ¿no? Entonces es importante que ustedes, por ejemplo, si estamos acá en La Rioja, sepamos, hablando con el microbiólogo del Vera Barros, de los últimos aislamientos, o los últimos 5 años, de aislamiento de neumococo en el líquido cefalorraquídeo, ¿cuál es el patrón de susceptibilidad? Y nos dice que tuvieron, no sé, 15 aislamientos y los 15 ninguno resistente, estamos tranquilos en este medio para dar solo ceftriaxona y no vancomicina. Ahora, si esto es lo que recomiendan las guías, ¿no? de expertos, si esto supera más del 10%, uno debería colocar vancomicina en el empírico inicial. Y la otra situación es más del 10% de resistencia o el paciente grave en terapia intensiva. El paciente está tan grave que pasó terapia intensiva, ahí también vancomicina hasta tener la sensibilidad. Una vez que obtienen la sensibilidad del organismo, listo, le pueden retirar la vancomicina. Esto estamos hablando de la terapia empírica inicial. ¿Por cuánto tiempo dura el tratamiento? El tratamiento de meningitis. Ahora vemos el tratamiento. Bueno, esto lo que les quería hablar del empírico, ¿no? Bueno, si ustedes tienen un paciente que tiene alguna de estas características, tienen que cubrir listeria, ¿no? Y la listeria monocitógenes es intrínsecamente resistente a la cefalosporina. O sea que cefalosporina sola para la listeria no va, no anda. Entonces, si el paciente está en este grupo, lo que pueden hacer, o lo que deberían hacer en el empírico inicial, es agregarle ampicilina. Más ampicilina. O sea que la terapia empírica inicial de meningitis bacteriana era un paciente que pertenece a uno de estos grupos, menor de 3 meses, menor de 50 años, inmunocomprometido, diabético, embarazada, debería ir con ceftriaxona más ampicilina para cubrir el listeria. Ahora, chicas, ¿El anterior también es asociado? ¿cómo? ¿El anterior también es asociado ceftriaxona más vancomicina? Perdón, sí. ¿El anterior también es asociado ceftriaxona más vancomicina o se le cambia la ceftriaxona por la vancomicina? No, son las dos cosas. Ah, Por eso le puse ceftriaxona más vancomicina. Sí. Ahora, si usted, por este motivo, ¿no?, de la resistencia en el lugar donde están, al paciente le pusieron esto y esto, no hace falta ponerle esto si pertenece a este grupo. ¿Por qué? Porque la vancomicina es una terapia alternativa para la listeria. Por eso ahí ya
no le falta colocar ampicilina, lo dejo como está. Profe, ahí tiene que tener, ¿cómo se llama? Antibiótico da máscara, como Subactam o no? ¿Cómo? Si la ampicilina va acompañada de Subactam o solamente sola. No, ampicilina sola. Ampicilina sola. Sí, sin Subactam. Sola, sí. Ampicilina. ¿Se entendió esto, chicos? Esto de un poquito de empírico. O sea, en empírico yo no tengo el infectólogo de mano para consultarlo, ¿no? Por eso, y es una urgencia infectológica, ¿no? Bueno, ustedes tienen un informe rápido, relativamente rápido, porque eso depende del lugar donde trabajan, el examen de grado de ese líquido cefalorraquídeo. Pero recordar que esto es muy importante, el examen de Gram sirve para orientar la terapia empírica inicial, no para ajustarla. No es que yo lo ajusto al examen de Gram. Y siempre le pongo el ejemplo de listeria. Bueno, ¿cómo se ve neumococo al examen de Gram? Se ve como un diplococo Gram positivo, ¿no? Diplo Gram positivo. ¿Ah? ¿Cómo se ve el meningo? Se ve como un diplo, pero Gram negativo. ¿Ah? ¿Cómo se ve la mufla influenza? Se ve como un coco bacilo, Gram negativo. ¿Ah? Porque es muy pleomórfico, o sea, la listeria, ¿cómo se ve? Como un bacilo Gram positivo. Bacilo Gram positivo, la listeria. El estrepto es un coco en cadena, Gram positivo. Bueno, pues yo siempre pongo el ejemplo, en el examen de Gram, un paciente X nos informa bacilo Gram positivo. Puede ser listeria. ¿Tá? Entonces, lo dejo con Ampligenta, que es el tratamiento de listeria. Pero no, le pongo ampicilina y le agrego ceftriaxona. ¿Por qué? Hasta tener el cultivo definitivo. O sea, yo le pongo ampicilina porque puede ser una listeria. Pero no dejo de cubrir los gérmenes habituales de meningitis bacteriana. Por este concepto de que el examen de Gram sirve para orientar la terapia empírica inicial, o sea, me orienta que puede ser una listeria, le pongo ampicilina para la listeria, pero además le pongo la terapia habitual de los gérmenes habituales de meningitis bacteriana. Porque por eso es un error del microbiólogo, porque si el paciente recibe antibióticos previos, el examen de Gram se puede alterar, altera la detección de Gram de las bacterias, etc. Entonces, yo, el único momento que modifico la terapia empírica inicial es cuando ya tengo el cultivo y el antibiótico, ¿no? Ya sé que es un neumococo sensible a la ceftriaxona, entonces la listeria de vancomicina se le puse porque correspondía, de acuerdo en el lugar donde estoy, ponerle el 10% de recate microbiológico o por esto. ¿Se entiende eso, chicos? Eso sí ya es más después del infectólogo, cuando retirar, etc. Pero bueno, pero el concepto de la terapia empírica inicial es esto, ¿no? Que el examen de Gram sirve para orientar, pero no para ajustar. Yo la terapia la ajusto cuando tengo el cultivo y el antibiótico. Si fuera un recién nacido, puede ser ampicilina más gentamicina también. Claro, el recién nacido, las primeras días de nacido, los primeros 7 días, es ampigenta, la terapia clásica, digamos. Y después de los 7 días es anti más ceftaxima o no se recomienda usar ceftriaxona el primer mes de día porque tiene metabolismo hepático y los niños tienen madurez enzimática, entonces puede producir aumento de bilirrubina y se usa cefotaxima, que tiene menos metabolismo, menos eliminación biliar en realidad. Entonces se mide mucho por bilis. Pero bueno, es un detalle. Bueno, vamos al caso clínico de este muchacho. Le estamos haciendo la punción lumbar y cuando viene el líquido, vamos a juntar, depende del lugar de trabajo, 2 o 3 fraquitos, uno para el físico químico, otro para el cultivo de bacterias y otro para biología molecular, ¿no? Por eso meningitis viral o ya venía con medicamentos, pero tenés que hacer PCR, o sea, para biología molecular, ¿sí? ¿No?
el otro frasquito. Eso es lo ideal. Y aparte que los frasquitos de biología molecular, a veces, no a veces, sino son frascos especiales, que son frascos con ciertas características para evitar contaminación del ADN, porque puede amplificar cualquier ADN, a veces está contaminada la muestra, ¿no? Bueno, ustedes cuando ven el líquido de este muchacho, que estamos hablando de caso clínico, vemos que el líquido, ¿cómo es normalmente el líquido? ¿Qué aspecto tiene? Agua, cristal de roca, así, ¿no? Claro, es como el agua. Viene turbio, ya lo ven turbio el líquido, o sea que el líquido turbio es de la meningitis purulenta. Eso es el líquido turbio. Obviamente, cuando hay líquido turbio, porque tiene más de 1000 células, entonces está el líquido turbio. Bueno, ya sabemos que es meningitis bacteriana, y el examen de Gram es una moneda al aire, cuál va a estar el resultado, porque depende del lugar donde ustedes trabajan, la voluntad del operador, que si es a madrugada se levanta, lo haga, entonces no va a estar rápidamente, entonces probablemente esperemos un par de horas para tener el resultado. ¿Está? Entonces, y además que el examen de Gram no nos va a quitar el concepto de cuál es la terapia bacteriana inicial para este muchacho, ¿no? Que se fracciona, y supongamos que no hay resistencia al neumococo en el ámbito donde estaba este muchacho, entonces se fracciona sola, es más que suficiente. ¿Está? Y aparte por el estado clínico, que no está en terapia intensiva, no está grave. Bueno, la otra pregunta, que ahí viene la discusión. ¿Le ponemos corticoide o no? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí. No hay un acuerdo. Bueno, hay toda una discusión, una controversia con la dexametasona. 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 ¿Qué con eso? ¿No? Sí. Algo que me gusta para el otro. Bueno, el otro día nos cuenta el paciente, supongamos. Bueno, la dosis que se da es una dosis anti-edema cerebral, que es 0,15 miligramos por kilo dosis cada 6 horas. Esa es la dosis. Entonces, nosotros nos da una dosis inicial. La dexametasona demostró ser beneficiosa en los 3 microorganismos que tenemos, neumo, meningo y Haemophilus, en neumo y en Haemophilus, del grupo B. Ahí demostró beneficio. En los niños, porque es una enfermedad de los niños, Haemophilus del grupo B, redujo la hipoacusia y la muerte en los niños. Y el neumococo en adultos, no en niños mayores de 18 años, reduce la mortalidad, ¿no? Entonces, lo real es que es importante el pasaje previo al inicio del antibiótico, porque ¿cuál es la hipótesis? Que en realidad se comprobó solo en la influenza, el grupo B, que cuando pasamos al antibiótico hay una gran lisis bacteriana, lo cual expone mayor toxina de la bacteria y hay mayor presión inflamatoria en ese momento. O sea que le hace peor al paciente, sobre todo a nivel local, ese pasaje del antibiótico, ¿no? Y uno de los órganos más afectados dentro del cerebro es la cóclea, que produce hipoacusia. Y la hipoacusia, o la sordera neurosensorial, es la complicación o la secuela, mejor dicho, neurológica más frecuente de la meningitis bacteriana, ¿no? La sordera neurosensorial. En este estudio demostró que la Dexa en Haemophilus grupo B disminuía esa sordera del 30-35% contra el grupo que usaba dexametasona. Fue un estudio multicéntrico de droga versus placebo, y sobre otras drogas se comparaba mannitol, se comparaba
bueno, otras drogas antiedemas, acetazolamida, antiedema cerebral. Bueno, la DEXA demostró ese beneficio. La cuestión es que en la práctica diaria no tenemos el examen de gran rápido, ¿no?, para definir, porque si yo me digo, no haré falta la examentación, pero no lo tengo. Esa es la realidad. Entonces, hay que pasarlo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo sale? Claro, 10 minutos antes de pasar el antibiótico. 20 minutos. 10 a 20 minutos antes de pasar el antibiótico, no pasa por eso. Entonces, la recomendación o el acuerdo de la mayoría de los expertos es que a todos los pacientes le pasemos la examentación. Digo la mayoría, porque puede ser que en algún lugar que ustedes trabajen no estén de acuerdo con esta conducta. Si ya es neumo, le paso DEXA, porque el beneficio con neumococo no tiene que ver tanto con pasar antes del antibiótico, o sea, sino el efecto de la DEXA a nivel de edema cerebral, porque la meningitis por neumococo es una meningitis muy agresiva, es más, con mucha incidencia de muerte cerebral, de daños gravísimos, que pueden ser prevenidos o tener algún beneficio, si bien es discreto el beneficio, en la meningitis por neumococo solamente, ¿no?, usando DEXA. Ahí está otro. ¿En neumococo qué reduce la dexametación? ¿Cómo? O sea, ¿en adulto va a reducir la mortalidad o qué? No te entendí, perdón. Por ejemplo, en hemófilos, en los niños, la dexametasona reduce la mortalidad. La mortalidad y la hipoacusia, sí. Y en los adultos con hemófilos. La mortalidad. También. La mortalidad, exactamente. Pero, por eso, le explicaba esta cosa técnica de la hipótesis de que en ambos reflexes se comprobó esta hipótesis de la ruptura de bacterias previo, si paso un antibiótico solo y luego un corticoide. El corticoide, como es potente antiinflamatorio, disminuye esa reacción inflamatoria dentro del encéfalo, que se produce cuando paso un antibiótico sin haber puesto dexametasona. ¿Tiene alguna contraindicación o podemos interrumpir el paciente con cuidado? No hay contraindicación. No. Vuelvo a repetir, si yo no tuviese con rapidez el examen de Gram, por ejemplo, este muchacho que está estable físicamente, que no está séptico, que no tiene un daño suspensorio, y mirá, en media hora está el Gram, si me informan que es diplococo gran negativos, o sea, un meningococo, no haría falta pasarle DEXA. Porque acá no jugamos con esta cuestión del empírico antibiótico, estamos hablando de poner corticoide no, o sea, esa es la cuestión. La discusión también se centraba, recuerden que los antibióticos pasan poco la barrera hematoencefálica, pero cuando está inflamada, en el caso de la meningitis, pasan bien. Entonces la discusión que hacía la controversia es que, como es un antiedema cerebral, desinflamaría la barrera hematoencefálica, entonces pasaría menos el antibiótico, pero luego se comprobó que no es así, en estudios de farmacocinética y farmacodinámica, que no cambiaba la concentración del antibiótico a pesar de pasar el corticoide. Claro, que ese punto no hay inconveniente. Entonces, esto se lo comento porque lo van a encontrar publicado en algún libro o textos, y otros no. Es algo controvertido. La recomendación de guías de expertos en meningitis es sí pasar de dexametasona, porque tiene que ver con estas cuestiones de tener el informe de grabar tiempo, etc. Bueno, el paciente tiene ese líquido turbio y recibe el examen de Gram después de las 2 horas, le pusimos en 3 horas, también le pusimos DEXA, y recibimos un examen de Gram que tiene diplococos Gram negativos. Se trata de una Neisseria meningitis, ¿no? Bueno, entonces el corticoide lo podemos retirar, no va a traer ningún beneficio, estaba con cetraxona, queda con cetraxona, ya que preguntó acá la compañera, el tiempo de tratamiento para meningo es el más corto de todos, 5 a 7 días. Dentro de la meningitis bacteriana es la menos letal, la que menos complicaciones trae.
por eso también el tiempo corto. Para neumo son 10 a 14 días, 10 días si es sensible y 14 si es resistente. Y para hemófilo e influenza del grupo B son 7 a 10 días. O sea, como el término B. Para difteria, para estreptococo del grupo B y para bacilos gram negativos son los tratamientos más largos, 14 a 21 días. En realidad, 14 de la punción lumbar negativa. O sea, en esta meningitis, antes de suspender el tratamiento, como hacemos en herpes, se exige tener un líquido negativo antes de suspender. Entonces, si yo obtuve el líquido negativo y luego completé 14 días, ya es suficiente. Por ejemplo, que lo punce a los 3 días. Líquido negativo, o 14 días más, ya está tratado. Si son detalles más infectológicos, no quiero que usted sepa esto, se lo comento. ¿Ah? Bueno, sí quiero que sepan que de las 3 bacterias más importantes, meningitis, esta y esta, la que tiene potencial epidémico de producir un brote epidémico es meningococo. Por eso, en el caso que ocurra esto, bacilo en cocos gram negativos y cocos negativos, es una urgencia epidemiológica. O sea, hay que actuar rápido con los contactos de este muchacho, de este paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerle vacunas, si tiene disponible, pero sobre todo el antibiótico. ¿Tá? Antibiótico profiláctico. ¿Qué antibiótico van a usar? Rifampicina, 600 miligramos cada 12 horas por 48 horas, es la primera opción. Profe, una consulta. Acá se difteria y qué más. ¿Cómo? Difteria. Difteria, estrepto B y gram negativos. Escherichia coli, Klebsiella, sobre todo en los neonatos esto, ¿no? En los neonatos se da más esta meningitis por gram negativo. Rifampicina es la opción número 1, 600 miligramos cada 12, la dosis muy alta, pero es por 48 horas. La opción 2 es la ceftriaxona intramuscular, 250 miligramos. La opción 3 es la ciprofloxacina. Esta es única dosis y esta también de 500 miligramos es única dosis. La realidad es que hoy por hoy es difícil conseguir rifampicina y si el paciente tiene 40 contactos es lo complicado usar o gastar una droga de primera línea para tuberculosis, ¿no? Entonces la recomendación es usar esto, cipro única dosis. Ahora, ¿cuáles son los contactos que más me preocupan? Son los contactos íntimos de la persona, sobre todo las personas que viven bajo el mismo techo o una pareja que tenga el paciente, ¿no? Son los contactos que primero tengo que dar la profilaxis. Y si tengo poca rifampicina, yo reservaré a la rifampicina para esos pacientes, ¿no? Son el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el hijo, la hija, la esposa, la novia, etc. ¿Tá? Novia, etc. ¿Tá? Bueno. Si es un niño, no puedo usar cipro porque cipro es la otra alternativa. Le tengo que dar esto o rifampicina en jarabe, ¿no? Un menor de 18 años. ¿Tá? En realidad, no es que no puedo usarla, sino que no está autorizada para usarla legalmente, o sea, no hay una autorización para usarla en menores de 18 años. Porque se ha usado cipro, hay larguísima experiencia de gran cantidad de cipro que se han usado en niños, en infecciones urinarias con pseudomonas, en pacientes neutropénicos febriles, o sea que hay mucha experiencia y nunca ha ocurrido ni se ha reportado el caso de que produzca lo que producía el modelo animal, que es la fijación al cartílago de crecimiento y producía ratones con acondroplasma, problemas de crecimiento. Bueno,
¿Cómo se define contacto? ¿Se acuerdan que estamos acostumbrados en COVID a definir contacto estrecho? Bueno, podemos usar la palabra contacto estrecho, es 4 horas por día los últimos 7 días. Entonces, acá hay un chico con meningitis por meningo, ustedes deberían, sobre todo en la clase mía, recibir profilaxis. ¿Qué van a recibir? Sí, ¿está? Si están embarazados, esto, intramuscular, ¿está? 4 horas por día, muy mejor. 4 horas por día. Es una definición arbitraria. Los últimos 7 días, 4 horas por día. Entonces ahí entra el convenio de trabajo, etc. Hay un concepto que es importante porque usted puede ser médico del pueblo, funcionario público, o le toca actuar como médico en esta situación, quieren cerrar el colegio, desinfectar todas las aulas, y en realidad, si esto ocurre en un colegio, en una universidad, no hace falta cerrar la universidad, sí buscar los grupos donde está el caso índice, ¿no? Entonces, con esta definición, últimos 7 días, 4 horas por día, ¿está? A ese grupo para darle antibiótico profilaxis, que es lo más importante. Y la vacuna, sobre todo, a los que viven bajo el techo, ¿no? La vacuna ayuda también a tener respuesta inmunitaria en caso de que el paciente estuviese con esa vacuna. Para neuro no hay que hacer nada. También, como son, la incidencia depende de la población, etc. Con más hacinamiento hay más incidencia de meningo, de neumo. Ya te disculpo. Para neuro no hay que hacer nada. Siempre es común que ustedes van a ver en el diario, sí, cerraron el colegio, se infectaron, se murió el chico con meningitis, por neumococo. No hay que hacer nada con contacto. No hay una conducta epidemiológica. Sí, le pasaron la vacuna para neumo a aquel que le toca la vacuna por ser vulnerable o por la edad. Te escucho, perdón. No, yo no. Aquí quiero. En caso de vacuna sería tratamiento profiláctico más vacuna o con la vacuna ya lo cura. No, las dos cosas. Las dos cosas, sí. La vacuna y el antibiótico. Quería saber si nosotros como médicos también tenemos que tomar la ciclofloxacina. Ustedes deberían tener, y yo también yo no lo tengo, pero deberíamos vacunarnos para el meningo, sí. Sí. No, una vacuna, por ejemplo, si ya tengo un paciente que tuvo meningococo, si tengo que tomar ciclofloxacina o no. Sí, o sea, si ha tenido meningitis, Bueno, soy médico. sí. Ya tengo un paciente que tiene meningitis por meningococo. Sí. Y yo tengo que también tener la profilaxis. Ah, perfecto, sí, iba a agregar eso, Por eso, es una pregunta de las personas de salud. Ese también es un tema que ocurre en los hospitales, ya van a vivir seguramente en el futuro, se van a poner a mí. Todo el mundo quiere tomar ciprofloxacina, todo, el enfermero, todo. No, porque yo tengo hijo y quiero tomar. Bueno, y no hay indicación. No hay indicación, primero porque no hay contacto estrecho, porque son los últimos 7 días, 4 horas por día, o sea que no ingresa en esa definición. Y la única indicación de dar profilaxis a las personas de salud es cuando el personal ha hecho reanimación boca a boca, o sea, ha tenido contacto con la saliva del paciente, o lo ha intubado en la urgencia sin protección, sin antipar, sin barbijo, lo tuvo que porque ahí no podemos garantizar que no tenga contacto con la saliva. O la otra, que es una cosa muy rara, que el paciente tenga una neumonía meningocóxica. Puede tener neumonía y tener meningitis. O sea, eso es. ¿Por qué? Porque si tiene neumonía, sí puede eliminar en la gotita de flush bacterias, ¿no? Sería las 3 situaciones para dar a las personas de salud. Pero es típico, el paciente puede traer una ambulancia, quiere tomar el ambulanciero, el enfermero, el médico, y no hace falta, no haría falta profilaxis. Siempre lo terminan tomando, pero la realidad es que no hace falta que la tomen, ¿no? Vos le explicás esto, y no, yo lo tomo por las dudas, y entonces, digo, en la práctica la termino tomando, pero no tendría sentido. Sí, es importante que como personas de salud estemos vacunados, eso sí, eso es importante, estar vacunado. Y la tasa de ataque de meningococo tiene dos picos etarios, a los 9 meses de vida y entre los 15 y 30 años. Pero puede afectar a cualquier edad. Bueno.
hacer un corte, chicos, así de casa en mente, yo también. Van al baño. Ese grupo E también es una situación muy particular, es que si hay menores en la casa de 5 años que no estén correctamente vacunados, deberían recibir profilaxis todos los integrantes de la casa, nada más, y la misma piscina. Es un detalle nada más muy específico para el modo. Pero recuerden esto de meningo, porque es importante actuar rápido para evitar un brote epidémico en la población. Es muy importante. Nosotros tenemos una anécdota que nos pasó, y esto también creo que lo comentamos cuando les conté los casos de Servite por dengue. Una chica que ejercía el trabajo sexual concurre a la guardia por fiebre y por cefalea. Fiebre y cefalea, por eso digo, siempre cuando hay síntomas del sistema nervioso central asociado a fiebre, no subestimar los síntomas y no hacer diagnósticos diferenciales por ahí que capaz que nos conviene más a nosotros por la rapidez de atender, porque estoy cansado, son las 2 de la mañana, etc. Y esta chica realmente que consultó a la madrugada 2 veces y la rebotaron diciendo que estaba alcoholizada, que el dolor de cabeza era por el alcohol, o sea, y terminó siendo una meningitis por meningococo, ¿no? En esa época en Catamarca, ya acá tampoco en La Rioja, por la cuestión de trata de blancos, todo eso ya no existe más los lugares de trabajo sexual. La chica trabajaba en un portivo, sería, ¿no? Porque ejercía la producción, más que trabajo sexual, peor que trabajo sexual. Y era un lío tener que buscar contacto, porque la chica tenía muchos clientes y era complicado, porque son los 7 días previos, los contactos sexuales, etc. Así que se nos ocurre poner en el diario o publicar, ¿no es cierto? Como una nota explicando, entonces las personas tienen que concurrir a buscar profilaxis. Y es complicado, ¿no? Porque el mecanismo es, el paciente se coloniza con la bacteria y dentro de los 30 días puede hacer la meningitis bacteriana. Entonces, los contactos que se van encontrando, es costo-beneficio darle la profilaxis hasta los 30 días del caso índice, ¿no? Eso es importante. Bueno, y lo otro, esto de no subestimar los síntomas, ¿no? Porque sí, bueno, ya en el acto de prejuzgar, ¿verdad? No, porque vos estás alcoholizado, esto es por el alcohol y era meningitis bacteriana, ¿no? Bueno, ¿cuál es la muerte o la mortalidad por meningitis bacteriana con tratamiento inclusive? La mortalidad global de la enfermedad es del 5%, o sea, global, todas las edades, todas las bacterias. Pero cuando analizamos por grupo etario, por ejemplo, nos encontramos que en los bebés menores de 9 meses, no de un año en realidad, la mortalidad puede llegar al 50% con tratamiento inclusive, o sea, muy alta la mortalidad. En los adultos mayores de 65 años, la mortalidad también es mayor al 50%. Cuando analizamos por microorganismos, nos encontramos que meningococo es el menos letal en todas las edades, menos del 10% de mortalidad, pero meningococo en un menor de 9 meses también la mortalidad puede llegar a ser alta, al igual que en un adulto mayor, ¿no? La mortalidad puede ser más del 30%. Y neumococo es el más letal de todos, tiene una mortalidad promedio del 50%, ¿no? A cualquier edad, ¿no? Tiene mucha letalidad el estreptococo pulmonar. En cuanto a las secuelas de la meningitis bacteriana, ¿cuáles son las secuelas? Las más frecuentes son las neurológicas. El 30% de los pacientes quedan con secuelas. La hipoacusia neurosensorial es la más frecuente. Y en los niños pequeños, sobre todo, la hidrocefalia, ¿no? Es una complicación también frecuente a nivel del sistema nervioso. Bueno, en prevención, ustedes saben que en nuestro calendario, después vamos a ver rápidamente una clase de vacunas, pero nuestro calendario argentino, de Brasil creo que es similar también, tiene la vacuna para el neumococo, la 13 valente, la 13, con una cobertura parcial para la meningitis bacteriana, no es una cobertura del 100%, una cobertura promedio del 80-90%, bastante alto, y la vacuna anti-meningocócica también, pero nuestro
calendario actual, ¿cuáles son los 0 grupos de neumo más prevalentes a nivel mundial, ¿no? El grupo A, el B, el C, el Y y el W, que tiene el nombre de aceite, 135, aceite de auto. Son los 4 grupos. No puedo sacar acá mucho. El A no está casi en otro continente. Esto está limitado al continente africano, especialmente al África subsahariana. Es muy endémico de esa región. En nuestro medio, en Sudamérica y en Argentina, y también en Estados Unidos, las cepas más prevalentes hace algunos años eran esta y esta, el B y el C. Pero actualmente ha ganado terreno este, sobre todo, el W135. ¿Cuáles están en la vacuna? En la vacuna que reciben a pacientes con una vacuna tetravalente, que está la Membeo y la Nice Vaccine, son los dos nombres, tienen estas 4 cepas, es tetravalente. Para el A, para el C, para el B. Pero no cubre el B, ¿no? Que también es una cepa importante en nuestro medio. Actualmente hay una vacuna para el grupo B por separada, o sea que deberían ser separadas. Para nuestro calendario no está cubierto, o sea, el grupo B. Esa vacuna está para huéspedes especiales, algunos comprometidos, pero no está en el calendario habitual, ¿no? Lo cual debería en el futuro colocarse. O sea, que si yo quiero estar bien cubierto para meningococo, tengo que decir 2 vacunas: la tetravalente y la vacuna del grupo B. Bueno, para hemófilo tenemos la vacuna que está a los 2, 4, 6 meses y 18 meses, se coloca, se hace un refuerzo. La vacuna del grupo B es la primera vacuna conjugada que se inventó, que se diseñó. Conjugada, ¿qué significa? Que está el problema de los menores de 2 años, por su inmadurez inmunológica, tienen problemas con las células presentadoras de antígenos. Entonces, las vacunas polisacáridas no producen respuesta inmunitaria en los menores de 2 años. Por ejemplo, la vacuna Neumo 23, ¿no? O por ejemplo, alguna vacuna antigua de meningo que no era conjugada. Estas son vacunas conjugadas. ¿Conjugada qué es? Se conjugan a un carrier, a un transportador, que puede ser, por ejemplo, toxina, toxoide tetánico, la más muscular, y eso hace que presente mejor el antígeno y que el niño menor de 2 años pueda producir anticuerpos. La vacuna influenza del grupo B en el año 93 fue el boom porque solucionó un problema gravísimo, y después vinieron estas, de meningo, de nervo, que son todas vacunas conjugadas. O sea, que van con un carrier, un transportador, que presenta el antígeno. Entonces, en nuestro calendario estarían cubiertos todos los microorganismos que producen meningitis principalmente, los más frecuentes, excepto el grupo B, que eso nos faltaría para tener un calendario completo para cubrir meningo. Igualmente, los 0 grupos de meningo son más de 20, pero estos son los que producen enfermedad clásicamente. Bueno, hacemos un corte, entonces ustedes quieren comer. Sí, una hora.